Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Palabra Plena, como siempre, invitando a reflexionar, a pensar sobre qué hacer que nos haga más activos, más apasionados en este ideal de la convivencia, que nos haga más aportantes, más capaces, que nos potencie mucho. Este es un momento muy importante porque hay un ejercicio de orden electoral en donde se están oyendo ideas que los políticos tienen sobre los lugares, las comunidades, los seres humanos, los negocios y las cosas de la vida histórico-social del país. Entonces hay propuesta, y lo que ha hecho Palabra Plena es lograr visibilizar la propuesta, que sectores que no se toman en cuenta por alguna circunstancia o que se desconoce su labor aparezcan, tomen la palabra y digan: nosotros estamos aquí. En ese orden viene un tema que ya habíamos intentado en un programa anterior con colectivos, que es herencia africana. Bienvenida al programa. Usted ya sabe que está en Palabra Plena, usted es una invitada ya con mucho cariño, nos gusta mucho lo que usted está haciendo, lo que está pensando. ¿Qué está haciendo herencia africana? Bueno, muy buenas noches, don Jaime. Muchas gracias por el recibimiento y la invitación a este programa, y muy buenos días, noches a toda la audiencia que nos ve. Herencia Africana está trabajando son más de 120 jóvenes que tenemos, pero en este caso le damos cobertura a 40 jóvenes, entre comillas, porque trabajamos con más de 50. En el proyecto de desaprendizaje de la violencia, que es los colectivos que la Secretaría de Gobierno, claro, en cabeza de su alcalde, el alcalde doctor Rodrigo Guerrero, y la Secretaría de Gobierno trabajan unos colectivos en el oriente de Cali, creo que en Ladera, en toda la ciudad de Cali. En este caso, Herencia Africana está trabajando con 40 jóvenes. En este proyecto trabajamos con psicólogos, con pedagogo, tenemos una cantidad de personajes que lleva realmente a la realidad del compromiso y el componente que necesitamos nosotros para nuestros jóvenes. Herencia Africana está trabajando, ya hicimos la primera parte, que fue la socialización del proyecto de los colectivos. En este momento estamos trabajando el desaprendizaje de la violencia con un diplomado muy importante con la Universidad de Buenaventura, que es la Universidad del Pacífico. Estamos cerrando esa parte del diplomado y estamos culminando con una salida pedagógica que tenemos en Buenaventura con nuestros jóvenes, que esto lo tenemos programado para el próximo viernes. A los muchachos les ha gustado mucho el trabajo, es un trabajo que tiene, ya anteriormente había hablado del componente que tiene ese proyecto, y pienso que la alcaldía se la pensó, la Secretaría de Gobierno se la pensó, porque nunca le ha llegado estos programas realmente a los jóvenes, a lo que ellos quieren hacer. Pero hay comunidades líderes que estamos trabajando allí, que hemos sufrido y estamos en la misma realmente condiciones de estos jóvenes, porque cuando se habla de los jóvenes de alto riesgo, y en alto riesgo, don Jaime, estamos todos. Estamos nosotros, los adultos, los jóvenes, los niños. Y estos programas se trabajan con un componente de las personas que realmente sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños. Me parece muy importante la parte del programa, del proyecto como tal, que ha creado esta
esta administración, pero no en la administración, sino el componente y el trabajo, el proyecto, la solicitud que nosotros como líderes hemos hecho a ellas para que le pueda llegar a nuestros jóvenes. Y está la situación de equilibrio social, ¿no? Que tiene una conexión también. Es un proyecto de 4 instituciones que están. Equilibrio social, ¿cómo está funcionando? Jaime, gracias. Saludo cordial para usted y para la audiencia que nos vea en esta hora, en este canal, por la invitación nuevamente a estar aquí en esos espacios para poder contar un poco a la ciudadanía todo lo que venimos haciendo en pro del beneficio y desarrollo de una mejor comunidad, de una mejor ciudad, de un mejor país. ¿Sí? Como decía doña Aurelia, la alcaldía realmente le apostó a un proceso social muy serio y muy real en este momento, con la figura de los colectivos que se están desarrollando en las diferentes comunas de la ciudad. En el caso particular nuestro, estamos en la Comuna 15, nos tocó desarrollar el colectivo de la Comuna 15, que es asistir a los jóvenes entre edades de 12 y 25 años para sacarlos de ese proceso violento en el que ellos viven el día a día y asistirlo de una manera integral. Es decir, no simplemente es abordar al joven y darle X o Y capacitación, sino estar con él de una manera permanente que nos permita a nosotros vigilar diariamente qué está haciendo el joven. ¿Sí? Tenemos como hacer una ruta, una hoja de vida con cada joven, decir, bueno, este joven lo recibimos en estas condiciones, no estaba estudiando, al finalizar ese joven debe estar estudiando, este otro joven lo recibimos en X condiciones, estaba estudiando pero tiene un problema de adicción, al finalizar, ¿qué está pasando con ese joven? Disminuyó su adicción, la dejó por completo. ¿Sí? Estos jóvenes, este grupo de jóvenes quisieron capacitarse, entonces le damos esa capacitación. Al final, bueno, ¿qué dejamos? Comunidad productiva para que esos muchachos puedan continuar de una u otra manera generando un beneficio para ellos y también para la sociedad que los rodea. Conocer y tener en cuenta esa travesía, creo que es como llama el ejercicio, el tránsito que ellos hacen es fundamental, ¿no? Correcto. ¿Cómo participan ellos en la identificación, en el trazamiento de esa travesía? A ver, nosotros, como decía ahora rato en el inicio, doña Aurelia, nosotros abordamos al joven en sus sectores cotidianos de ellos. ¿Sí? Los abordamos allá y entonces, por medio de los psicólogos que tenemos, dan ellos un diagnóstico de cómo está el joven, qué necesita el joven. Los psicólogos además visitan cada casa de cada muchacho para mirar las familias, cómo están interactuando con ellos y así poder mirar más a fondo de qué manera se le puede hacer una asistencia al joven que permita que el trabajo que se haga con él realmente sea real y beneficioso para él. ¿Sí? De esa manera lo estamos abordando al joven. Sí, como ver, Palabra Plena ya ha tocado algunos aspectos del campo y el trabajo que están haciendo estas organizaciones. Son 4 organizaciones que tienen que ver con una intervención y han tomado como punto de partida a los jóvenes, que ya representa, digamos, como una interrogación, le están preguntando, le están diciendo a la sociedad que ha mirado a estos jóvenes como una amenaza, les está diciendo que ellos están propuestos en un andar la vida, en un caminar, en una travesía, en donde están señalando que son como caminantes en la vida, cómo están viviendo los efectos no solamente de la discriminación, sino también de la atención, de la acogida que les da la corporación, que les da el proyecto mismo a través de la intervención institucional del Estado, que es fundamental y que hay que buscarla en medio de la discusión que se haga sobre si asistencialismo, sobre si no asistencialismo. Ese es un asunto que aparecerá, que tendrá que ver con las decisiones que se tomen en los lugares. Como usted decía alguna vez, con el Estado, sin el Estado, pero no en una actitud de se puede prescindir, no, sino es mejor si con el Estado, ¿no? Eso es verdad.
El trabajo se hace con el Estado o sin el Estado, pero en este caso, que el Estado, y yo diría que el municipio ha dado una mirada a ese trabajo que se viene haciendo cada una de las organizaciones y ha dicho vamos a apoyar porque realmente sin recursos es muy difícil. Sí. Nosotros lo hacemos con nuestra voluntad que tenemos, nuestro querer de hacer, pero es un recurso mínimo que tampoco es suficiente. Nos deja todo lo que nosotros pensaríamos que el proyecto debía dejar, porque abordar 40 jóvenes con un proyecto, eso demanda muchos recursos. Pues el municipio debe proyectarse a que esto siga y con más recursos, porque realmente nosotros invertimos el Estado invierte en muchos recursos en cosas que no son beneficiosas realmente, que no le llega realmente al joven, porque no pensamos realmente en lo social, pensamos realmente muchas veces en la pavimentación, y los líderes también piden eso, ¿no? Sí. La pavimentación de la calle, que necesitamos que el parque, sí, el parque es importante, la pavimentación es muy importante, pero pienso que lo más importante es el ser. ¿Cómo vamos a formar a nuestros jóvenes? Déjale al ser, y allí no invertimos, allí es donde tenemos que llegar a invertir. Equilibrio social, ¿cómo mira los efectos de esa decisión de...? Jaime, dice aquí, acaba de decir algo, doña Aurora, que me gustaría resaltarlo, y es que la alcaldía escogió bien las organizaciones que van a participar de sus colectivos, porque somos organizaciones que ya veníamos realizando una labor con esos jóvenes en función de nuestros quehaceres diarios, ¿no? Y entonces la alcaldía dice, bueno, escojamos en la comunidad cuáles son las organizaciones que ya vienen haciendo un trabajo, que tienen experiencia para poderles apoyar en esa labor. Y es allí donde nos seleccionan a nosotros y estamos pues desarrollando este colectivo Comuna 15. ¿Sí? De allí que con recursos del Estado o sin recursos, resalto, estamos día a día en esta labor de trabajar con los jóvenes. ¿Sí? Nosotros en los diferentes eventos, los diferentes escenarios que visitamos a diario en nuestras comunidades, siempre estamos en pro de que el joven cambie totalmente la visión que tiene acerca de la sociedad, ¿sí? Porque creemos que si el joven cambia su visión acerca de la sociedad, va a empezar a reconocer sus derechos, y de esa manera los puede reclamar también, porque es que los muchachos, correcto, generalmente no saben cuáles son sus derechos, y por eso no saben a dónde ir a reclamar por sus derechos, y de allí parte que empiezan a proyectarse, a hacer travesuras para sentirse vistos, para sentir que estoy presente. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar conversando con la TV Audiencia sobre esta experiencia de el colectivo en la Comuna 15, los resultados que se están obteniendo, los hechos fundamentales que le van dando una credibilidad, como ustedes acaban de escuchar, que hace que un Estado, que un gobierno incorpore a sus políticas un tipo de experiencia que se demuestra es eficiente, es eficaz. Vamos a unos comerciales y cuando regresemos continuamos hablando de este tema. Fíjense bien. Inclusión social, la política fundamental de la Corporación Vivienda, aporte para la convivencia que tanto reclama el país. Ya volvemos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El
desafío del negocio a la inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Las políticas públicas, la importancia del Estado interviniendo como corresponde a la esencia de un Estado social de derecho es fundamental y se viene cumpliendo porque hay sectores, no solamente de funcionarios, sino de organizaciones que han venido siendo permeados, que han sido interrogados por este tipo de intervenciones que, como ya se decía en Equilibrio Social, son garantes, muestran resultados muy importantes y hay que asumirlos. Yo pienso, Juan Gabriel, que bienvenido a Palabra Plena. Gracias, usted no es extraño, no es forastero en este programa y tiene, digamos, la fortuna de ser como el resumen, el que está viendo desde todos los puntos de vista esto que pasa con este tipo de acción, de intervención, de tratamiento comunitario. Yo siempre me he preguntado y he querido que el tema centro de escucha muestre las insignias que le corresponden en torno a todo este tipo de trabajo. ¿Cómo está vinculado colectivos con centro de escucha? Don Jaime, colectivos y centro de escucha tiene, digamos, una importancia en la forma como se da, porque un centro de escucha como dispositivo comunitario tiene la obligación o digamos uno de sus deberes misionales es la promoción de servicios y la posibilidad de desarrollar capacidad de respuesta en un territorio, y eso tiene que ver con articular fuerzas, don Jaime, con la posibilidad de reunirse y enlazarse, relacionarse con otras organizaciones que trabajan o asuntos similares, asuntos iguales o asuntos completamente diferentes, pero que de una u otra manera tienen incidencia sobre las comunidades en las que trabajamos. Para el caso de Herencia Africana, el caso de Equilibrio Social, de Fundanip, de todas estas 4 organizaciones, ¿qué perspectiva de formación de red? Sí, podría yo hacer esa pregunta. Hay allí, es decir, ¿se ve? Digamos. Sí, don Jaime, allí hay algo muy interesante porque todas las 4 organizaciones tienen trabajo comunitario como tal. Todas las 4 organizaciones tienen poblaciones, tienen intenciones, tienen metodologías, y esta posibilidad de encontrarnos y juntarnos, que es una de las funciones de un centro de escucha, la posibilidad de tejer vínculos entre las organizaciones, da, digamos, posibilidades a tener un lenguaje común, a ponernos de acuerdo en unos mínimos, por ejemplo. O sea, todos intervenimos en un sitio en particular o en lugares diferentes y todos somos convencidos de lo que hacemos. Esto es una posibilidad para poner lenguajes comunes, para hablar unos mínimos en los que estamos de acuerdo de cómo abordar situaciones y de cómo generar los procesos de intervención. Ahora, en un colectivo es bien interesante porque además nos da la posibilidad de ser los administradores de un pequeño recurso como tal, que aunque no resuelve todo, nos permite hacer cosas. Estaba observando yo en las intervenciones, digamos, quedamos pendientes de Fundanit, Fundanit, sí, sí. Fundanit, cómo la apuesta está otra vez, o digo mal otra vez, pero está sobre los jóvenes. Sí. Es decir, hay una insistencia. La pregunta mía es si esa insistencia, esa persistencia en el trabajo con jóvenes tiene sentido. Pues es curioso, don Jaime, porque de hecho pues nuestra perspectiva es más de un enfoque comunitario que poblacional. Sin embargo, digamos, los lineamientos municipales de la administración municipal se siguen enfocando en una población en particular. Entonces,
lo que estamos haciendo es aprovechando la posibilidad de intervenir, pero definitivamente descentralizando desde donde tenemos la posibilidad de hacerlo un poco esa intervención, porque sí, lo que usted dice, o sea, sostener una intervención desde un enfoque poblacional, pues está demostrado que durante muchos años no ha tenido avances como la gente quisiera verlos como tal. La realidad se configura por muchos, no por solo unos como tal. Pero la bondad que yo le veo a este tipo de consideración es que va calando como en la mentalidad de, porque uno siempre tiene esa tendencia, ¿no?, a señalar que los grandes problemas, que el conflicto se da, es en los jóvenes, ¿no? Sí. El enemigo, pues, que soporta la paranoia nuestra social es el joven, la amenaza. Yo lo vivo en mi casa, ¿no? Siempre me siento amenazado. Es decir, la amenaza más grande para mí no es la guerrilla, no es nada, es una hija adolescente que tiene mucho conflicto y todo, y la forma como nos involucra. Es decir, casi pensaría yo que eso se reproduce a nivel un poco más amplio en la comunidad, en el barrio, en la misma sociedad, ¿no? Los adolescentes se vuelven como el bocado, pues la provocación está centrada en ellos, y de pronto eso va justificando también el énfasis que se pone y que produce resultados. Alguien nos decía aquí alguna vez en un programa que si a los muchachos, a los adolescentes se les organiza y todo, nos va bien a todos. Y ese nos va bien a todos, yo creo que puede ser una aspiración interesante en la vida social. Bueno, la experiencia que le aporta este tipo de situación ya al centro de escucha. Sí, el centro de escucha se vuelve el lugar, ¿cierto? Pero, ¿qué le aporta lo que está pasando con colectivos a los centros de escucha? Porque yo veo esta herencia africana, y cuando yo digo herencia africana, yo solamente pienso en herencia africana, pero allí hay otros. ¿Sí? Sí. ¿Le dice eso al centro de escucha algo? Claro, don Jaime, lo que le decía hace un momento es, todos tienen un bagaje diferente, todos tienen una perspectiva distinta de ver la realidad, y eso nos permite también, digamos, podernos nutrir de esas otras miradas y poder compartir un poco la nuestra. Nos interesa y nos sirve, don Jaime, por lo que le decía hace un rato también, el lenguaje común, o sea, es decir, tener por lo menos unos mínimos acuerdos en relación a las formas de intervenir, ya que lo estamos haciendo dentro de un mismo contexto, y la posibilidad de ampliar nuestras redes como tal, en términos de redes operativas. La función del centro de escucha tiene que ver con la construcción de relaciones dentro de las comunidades que posibiliten la generación de servicios, que posibiliten las propuestas de tratamiento comunitario, que posibiliten, digamos, de una u otra forma la construcción de vínculos que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y cuando nos juntamos con otras organizaciones y más en un proyecto conjunto, nos permite tener implícitamente lugares de negociación y de argumentación que nos van construyendo procesos de intersubjetividad, de llegar a acuerdos de la forma para intervenir y de tener mejor capacidad de respuesta a la hora de una situación. Yo pienso, Juan Gabriel, que habrá algún momento en estos desarrollos en los que la visibilización del centro de escucha podrá darse más plena, en el sentido de que tenga una recepción más, digamos, aceptada en los estamentos gubernamentales. Si eso se lograra, yo creo que sería una de las revoluciones más grandes que puede haber, porque uno dice, hay un mundo en donde no hay la posibilidad de resignificación, porque no hay lenguajes, no hay una situación propuesta con la palabra, esta crisis de referentes, esto que no hay, se nos pone grave. Y el Ministerio de Educación está en una propuesta bien interesante y en una búsqueda. Qué bueno que esa búsqueda se diera en esa dirección, ¿no? Es decir, que se buscara ahí, porque esa es una rueda que ya está inventada. Juan Gabriel, ese es un tema que podemos en otro momento volver a poner en la mesa y conversar sobre él.
Le agradezco mucho por estar en el programa y quisiera invitarlo para que les cuente a los teleaudientes sobre estos planes que tiene la corporación, lo que están realizando. Entonces, lo invito al próximo programa de Palabra Plena para conversar sobre el Congresito. Bueno, don Jaime, muchísimas gracias. Gracias por estar en el programa. A ustedes muchas gracias por estar en Palabra Plena, ver que hay una propuesta que va creciendo y va tomando en cuenta todas las motivaciones, las representaciones, los actores, lo que es necesario para poner en el campo de la convivencia y el hacer necesario para la paz. Cuídense mucho y los esperamos el próximo martes en Palabra Plena, Filosofía de la Inclusión. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home. Chasing the